Las dos primeras conferencias llevaron como título Las raíces profundas de la crisis financiera mundial. En Internet dimos a la segunda parte también este título, además de un subtítulo que fue El Estado preso en la trampa de la deuda. La pregunta fue, ¿cómo es posible que casi todos los estados caen en la trampa de la deuda? ¿Y por qué esto es así? Y el segundo tema central fue titulado El secreto de la banca, la creación del dinero. En la primera conferencia ya expuse algunos puntos claves sobre el tema, pero como una tercera parte de los presentes hoy por la tarde ni estuvieron en las dos primeras conferencias ni las han visto en Internet, voy a hacer un breve resumen de lo ya expuesto y poner en la pizarra algunos dibujos para una mejor comprensión. Por supuesto, estos dibujos no pueden sustituir todas estas explicaciones más detalladas que di anteriormente. Esta pequeña repetición puede ser también válida para aquellos que están un poco más familiarizados con el tema. A ellos les puede servir para refrescar las ideas expuestas. A continuación, voy a emprender la tarea de exponer el tema central de hoy por la tarde. ¿Qué conclusiones se deberían sacar de la crisis financiera mundial? Y ante todo, ¿cuáles podrían ser las alternativas del sistema monetario existente? ¿Cuáles podrían ser las medidas necesarias para que todo tome otro rumbo? Y si la crisis y sus crecientes sufrimientos en el mundo entero está íntimamente relacionado con el sistema monetario y su estructura básica, que es la dinámica del interés y del interés compuesto, vale la pena preguntarse si habría existido en la historia algo diferente y, si fuera así, cuáles fueran los mecanismos de su funcionamiento y por qué han funcionado de esta manera y dar explicaciones al respecto. ¿No hubo en la historia más reciente ejemplos de sistemas monetarios alternativos? ¿Y cómo es la situación en la actualidad? Además, hay que preguntarse qué medidas se podrían o se deberían tomar para que en el futuro este tipo de crisis que vivimos no se repitan, o al menos para que esta crisis actual se atenúe y no se agrave todavía más. Todo esto será el tema central hoy por la tarde. Voy a poner otra vez en la pizarra un dibujo de un círculo de la economía general. Puse aquí un bloque, el Producto Nacional, es decir, lo que se produce en un año de mercancías y servicios valorado y sumado en precios. Puse también lo que se crea paralelamente, la renta nacional. Dibujé aquí una línea de conexión porque las dos partes están interconectadas. Un lado no puede existir sin el otro, hacen, digamos, pareja. Esto está en forma de mercancías reales y servicios, esto está en forma de dinero y este dinero, estos ingresos pueden ser la fuente de la demanda, una demanda del Producto Nacional. En las economías más desarrolladas, no todos los ingresos se gastan, se usan para bienes de consumo. Lo ilustré así, que esta parte se traslade a este lado que representa ahora la demanda de esta oferta del Producto Nacional. Se queda esta parte que en la economía se llama el ahorro y la pregunta es si aquí esto necesariamente tiene que provocar una caída de la demanda o si este hueco puede ser repuesto. El punto de vista durante mucho tiempo de las ciencias económicas fue que el interés, que sería el interés de ahorro o el interés de crédito, atrae este dinero ahorrado para ser depositado en los bancos comerciales, aquí simbolizado con la palabra bank.
Y estos bancos podrían transmitir este dinero en forma de créditos a aquellos partícipes de la economía que tienen una necesidad crediticia. Por ejemplo, las empresas, porque no pueden financiar inversiones a largo plazo con sus propios medios. Por lo tanto, para esto hacen falta créditos. Pero también hogares particulares que, por ejemplo, quieren construir su propia casa. Ellos tampoco, en muchos casos, pueden realizarlo con sus propios ahorros. Por lo tanto, para estos tipos de inversiones también hacen falta créditos a largo plazo. Y el Estado, del que nos hemos ocupado en la última conferencia con más detalle, necesita de vez en cuando créditos. Ante todo, debería coger créditos a largo plazo para invertir en infraestructuras de todo tipo, etc. Y vimos más detalladamente lo que ocurre si se traspasan aquí los créditos a empresas que financian con este dinero sus inversiones, por ejemplo, comprando bienes de capital, es decir, maquinaria, naves industriales o todo lo que forma parte de este tipo de instalaciones. Otra vez voy a poner aquí la letra C para el consumo. Aquí esto es la demanda del consumo. Aquí esto es la demanda de bienes de capital. Y esto sería el Producto Nacional. Si este ahorro aquí asciende a la misma cantidad que la demanda de los bienes de capital, entonces existiría aquí un equilibrio. Se habla de un equilibrio macroeconómico, es decir, sería al menos un equilibrio respecto a la suma de las cantidades de cada lado entre el Producto Nacional ofertado y la demanda del mismo. El interés parecía tener el efecto de restablecer por sí solo una y otra vez el equilibrio, con la condición de que se deja actuar por sí solo a este mercado de créditos y a sus partícipes, es decir, aquí a aquellas personas con unos ingresos, o mejor dicho, a los inversores de capitales, aquí a los bancos comerciales, aquí a las empresas privadas. Entonces todo se regularía por sí solo para el bien de todos. Puse en la pizarra un dibujo que en estos contextos se usa normalmente. Aquí el euro, aquí el nivel del interés, sin que se diferencia entre el interés de ahorro y el interés de crédito. Y cuando sube el interés, bajaría la demanda de créditos de bienes de capital y otros tipos de créditos. Voy a dibujar aquí la demanda y la oferta subiría por el mayor ahorro. Podría ocurrir por momentos desequilibrios. Lo estoy explicando ahora con muy pocas palabras porque no quiero deducir todo otra vez paso a paso, pero estos desequilibrios se reducirían por sí solos por la mera reacción de los partícipes en el mercado y al final se llegaría de nuevo a un interés de equilibrio. Su efecto sería que el ahorro iguala a la inversión y también que la oferta en su totalidad iguala a la demanda en su totalidad, al menos lo que se refiere a la suma de ambos. Esto da la impresión como si una economía de mercado con decisiones libres para el consumo, con decisiones libres por parte de las empresas o de los bancos, se autorregularía sin ninguna perturbación. Esto fue la buena nueva hace más de 200 años, empezando con Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones. Hubo una nueva edición de estas ideas más o menos 100 años más tarde con el así llamado neoclasicismo económico, que fue una teoría económica matematizada. Luego, de nuevo, algo más de 100 años más tarde, hubo otra edición, la tercera, y esto es el neoliberalismo que fue implantado por todo el planeta como teoría económica dominante. Según estas ideas, lo mejor que se podría hacer es que se deje actuar libremente a los mercados.
Los economistas comprimieron estas ideas en un concepto diciendo que esto da como resultado la alocación óptima de los recursos. Esto ya no parece tan fácil. Expliqué en las últimas conferencias que se usan en muchos ámbitos, especialmente en los contextos económicos, jergas crípticas. No hace falta expresarlo de forma tan complicada. Yo lo intento recurriendo también a dibujos propios, hacerlo comprensible de otra manera. Había presentado mi tesis que dice que una de las raíces más profundas de la crisis financiera mundial se encuentra en la estructura y dinámica del sistema de interés. Me referí a ideas y conocimientos de Silvio Gesell que él ya había formulado al principio del siglo XX. Los quiero exponer otra vez aquí mediante este dibujo y de forma muy comprimida. Gesell lo había explicado muy detalladamente en su libro El dinero tal cual es, el orden económico natural, del año 1916, donde además trata de otro tema, la problemática de la propiedad privada del suelo, un tema que nosotros todavía no hemos tratado. Sería quizás interesante hacerlo en otro momento. Gesell había visto que esto aquí no parece que se autorregule, al menos no tan bien y sin perturbaciones, porque cuando se invierte de nuevo mucho capital en la reconstrucción, él hizo estas observaciones muy poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto también creará crecientes capacidades de producción, con la consecuencia de que habrán más productos que tengan que vender, lo que conllevará a la necesidad de que los mercados también tengan que crecer. Pero esto a la larga no va a ser posible, al menos no tanto como sería necesario para seguir generando el beneficio al que se está acostumbrado. Por lo tanto, la tendencia sería que se reduzca el beneficio medio. Ya Carlos Marx, aunque saliendo de otras premisas, llegó a una conclusión parecida con su tesis que él llamó la tendencia a la caída de la tasa de la ganancia, y lo que reapareció 20 años más tarde con Keynes, otra vez con palabras diferentes. Keynes lo llamó la tendencia a la caída del rendimiento límite del capital. Ya se complica tanto el lenguaje que uno tiene ganas de dejarlo y no seguir con el tema. Gesell se había expresado con palabras muy sencillas y había visto esta tendencia, y si ocurriese que el beneficio medio baja a lo largo de algunas décadas, entonces los bancos ya no podrían exigir las tasas de interés al que están acostumbrados, porque las empresas ya no las pueden pagar. La economía real ya no puede producir tanto, entonces tendrían que bajar también el interés de ahorro, es decir, el interés para inversiones de capital o también para depósitos. Se pensó durante mucho tiempo, por ejemplo, como lo refleja la teoría neoclásica, que esta situación tendría como consecuencia que se ahorrase menos por esta tasa de interés tan baja, pero de forma compensatoria se aumentaría la demanda del consumo. Por lo tanto, existiría por este otro lado una demanda mayor, y esto hace que en total habrá una demanda suficiente. Se mire por donde se mire, teniendo esta visión del mundo, el mundo es entero, intacto y perfecto, y los teóricos de la economía se habían aferrado durante largo tiempo a este concepto del mundo, mientras el colapso económico ya se expandía en los años 20 del siglo pasado, 1923 la hiperinflación en Alemania, 1929 el cambio drástico hacia una deflación, ambos acontecimientos tremendas catástrofes económicas y sociales que jugaban un papel esencial en el hecho de que el fascismo en Alemania se convirtió en un movimiento de masas y pudo conquistar el poder incluso por la vía democrática antes de que acabara con todas las estructuras democráticas. Aquí Gesell opinó que aquellas personas que les sobra algún dinero tendrían una otra opción. Si a ellos les parece esta tasa de rendimiento demasiado baja, demasiado poco atractiva, entonces prefieren sacar su dinero del circuito. Y quien tiene mucho dinero no va, por esta razón, a consumir más. Algunos, me refiero a las capas sociales altas con ingresos altos, ni siquiera saben ya
más que pueden comprar. Por lo tanto, por esto no va a subir el consumo. Más bien van a decir mejor que tenga el dinero siempre disponible. El término técnico es líquido, aunque es un concepto que crea confusión porque lo que está haciendo es sacar el dinero del circuito. Por lo tanto, ya no fluye más. Liquidity en inglés significa líquido, lo que fluye. Algunos conceptos económicos no son nada aptos para describir los asuntos económicos e incluso impiden que se cree una comprensión real. La razón de ser de unos conceptos debería ser ayudar a comprender y facilitar la comprensión, pero muchas veces, especialmente en el campo económico, ocurre justamente lo contrario. Hay que invertir a veces bastante tiempo y trabajo en aclarar lo que realmente quieren decir los conceptos y preguntarse cómo se podría decirlo de forma más adecuada. Aquí, esto Gesell lo llamó acaparar. Y la pregunta fue, ¿qué pasa si se retira el dinero en cantidades considerables? No importa primeramente de qué manera se realiza. El hecho importante es que se saque el dinero del circuito. Entonces, aquí falta demanda. Significa que esto faltaría si se retirara todo. Esto provocaría un exceso de oferta, se produciría demasiado, pero no en relación a lo que la sociedad o una parte de ella necesitaría, sino en relación con la oferta y el poder adquisitivo disponible. Si esto ocurre, tendrían que bajar aquí los precios. Y lo habíamos visto antes más en detalle, la consecuencia es que los beneficios medios bajen también. Los costes, por determinadas razones, no se pueden bajar de la misma manera igual de rápido. Por consiguiente, las empresas en no tanto tiempo se hundirían. La siguiente fase es que se pierden puestos de trabajo, también en empresas que pueden resistir y que consiguen reducir los costes salariales intentando de esta forma sobrevivir. De todas formas, se produce el paro. Aquí este balón es el símbolo de los puestos de trabajo que se han liberado. Es como un cilindro que tiene dentro un pistón y este pistón, cuando hay una escasez de demanda, aprieta cada vez más hacia adentro con la consecuencia que se forma el paro. Esto conduce en la siguiente ronda a que se reduzcan los ingresos. Y la renta nacional en su conjunto y en todo caso los ingresos salariales. Lo ilustré de esta forma. Esto aprieta como con unas tenazas los ingresos por los dos lados. Hay que imaginarse aquí la continuación de las tenazas. En la siguiente ronda habrá todavía un mayor retroceso de la demanda. Se formará todavía más paro, luego otra ronda y suma y sigue. Eso significa que aquí que se cae directamente en una crisis. Según los saberes y conocimientos de Silvio Gesell, aquí hay un problema. Aquí el circuito económico general tiene una fuga. Si fuera un circuito de calefacción, no habría ninguna duda, se buscaría la causa del enfriamiento de la casa, especialmente en invierno. Una vez encontrado la fuga, se repararía la avería en el punto mismo donde está la fuga, para que después pueda funcionar de nuevo la calefacción. Es decir, hay que hacer posible que el agua corra sin ninguna dificultad por el circuito. Pero si esto no ocurre, entonces todo se inclina a que surja una crisis. Gesell había descubierto una relación entre el dinero que aquí entra en el circuito desempeñando una función importante, lo voy a ilustrar aquí. Dinero que fluye tiene un efecto positivo para la economía general. Esto aquí es el dinero y entre el dinero que se extrae aquí, en la terminología de Gesell, que se acapara. Y este dinero extraído tiene para la economía general el efecto opuesto, es decir, es negativo. Esta contradicción entre el dinero que fluye y el dinero que se extrae provoca las crisis.
como ahí ilustrado. Yo lo llamo desde ya algún tiempo que el núcleo esencial del dinero dentro del sistema monetario existente está dividido en sí mismo. El dinero que fluye tiene un efecto favorable para la economía general, digamos, es saludable, mientras que el dinero que se retira trae desorden en este fluido, lo perturba y provoca unas crisis. La pregunta es, ¿cuál podría ser una solución para este problema? Para que el dinero siga fluyendo o se desbloquee. Me quiero ahora un momento con este punto porque para solucionar este problema, Gesell tuvo una idea francamente genial. Habría que introducir reglas de juego que impidan que el dinero se acapare. Lo voy a ilustrar aquí. Esta es la así llamada tasa de aseguramiento circulatoria del dinero, o de forma corta, tasa por acaparar. Aquellas personas que extraen dinero del circuito de la economía real deberían pagar una tasa. El importe de esta tasa se calcularía con el fin que esto aquí ya no sería rentable, que ya no les traería ventaja, la así llamada ventaja del dinero líquido. Esta ventaja no depende en absoluto de las personas que poseen este dinero líquido. Esta ventaja está inherente al dinero mismo como tipo de institución pública. Las personas a las que les sobra el dinero se aprovechan de esta ventaja del dinero líquido condicionado por su carácter público y lo usan para fines privados, extrayendo el dinero del circuito y devolviéndolo solamente si se les ofrece un interés suficientemente atractivo. Vamos a aplicar esto a otra situación, al flujo del tráfico. Se están moviendo los coches, por ejemplo, aquí en Berlín, en la conocida rotonda con el nombre de la Gran Estrella, y ahora se les ocurre a unos grupos de personas de bloquear esta fluidez del dinero, del tráfico, y se sientan sobre el asfalto, con la consecuencia que pronto nadie ya de los coches se puede mover más. ¿Qué pasaría en una situación como esta? Vendría enseguida la policía anunciando que esto es contra la ley del tráfico. Y ahora nos imaginamos que la policía va a preguntar a los que bloquean el tráfico sobre la cuantía que les gustaría recibir, digamos, de recompensa para que levanten este bloqueo. Esto sería completamente absurdo, ¿o cómo lo ven? Sabemos todos que no va a ocurrir así. De entrada, la policía anunciaría vía megafonía que este bloqueo representa una infracción contra el reglamento de tráfico y les pide a que abandonen la calle, que levanten el bloqueo. Y también anunciaría, si no siguen las instrucciones, les caería una multa. Por lo tanto, a los que bloquean el tráfico se les impide que sigan con sus actuaciones amenazando con una multa. Y si no reaccionan de forma adecuada, esta multa será impuesta. Pero aquí no se procede de manera igual. Los que extraen el dinero del flujo en la economía real se encuentran en una situación privilegiada y tienen, para decirlo así, cogida la sartén por el mango y van a decir: no merece la pena que suelte mi dinero por este interés tan ridículo. ¿Cuánto estáis dispuestos a pagar de interés? Y solo en caso de que esté lo suficientemente atractivo, lo suficientemente alto, entonces quizás están dispuestos a levantar este bloqueo del flujo de dinero. Por lo tanto, se les recompensa. Además, pueden incluso exigir esta recompensa para que dejen de provocar un bloqueo. ¿No es un poco raro todo esto? Al menos en otros contextos se sorprendería uno o se podría quedar atónito. Pero así es como funciona el sistema monetario existente. Y parece lo más normal del mundo que es así. Gesell dijo que esto tiene en cierto modo el carácter de un chantaje, porque otras personas, partes de la economía, no pueden prescindir de que fluya el dinero. O sea, las empresas que necesitan créditos de inversión, los hogares particulares, por razones ya expuestas, luego el Estado,
Y lo mismo todos en el extranjero. Los países necesitan créditos, algunos más que otros. Por ejemplo, países del tercer mundo, por unas razones de las que hemos hablado en la conferencia anterior. La existencia de gran parte de la sociedad depende de manera directa de los créditos. También el comercio, para tener siempre mercancías en el almacén. Antes de que se vendan, habría que adelantar fondos para financiar todo este proceso. Hace falta créditos transitorios para este periodo de tiempo. Sin créditos, muchos no podrían llevar a cabo su tarea. Estarían amenazados por su existencia. Mientras aquí, estos que les sobra el dinero y que están extrayéndolo del circuito podrían quedarse relativamente tranquilos. Gesell dijo que para ellos esto no supone muchos costes. Además, antes, con el patrón oro todavía en vigor, extraer el oro del circuito y meterlo en el cofre, esto no costaba tanto. Entonces, pueden dejarles en la incertidumbre hasta que estén dispuestos a pagar un interés mayor. Y si no, pues entonces nada. Por consiguiente, van a extraer aquí el dinero. La propuesta de Gesell fue que aquellos que por su interés propio, es decir, por su interés privado de aumentar su patrimonio particular, que a fin de cuentas es la base de su actuación, a aquellos que extraen dinero del circuito se imponga una tasa. Una tasa que tiene como fin conseguir que corra de nuevo el dinero por el circuito, o mejor todavía, que no haya impedimentos de flujo en ningún momento, puesto que las personas con patrimonios líquidos evitarían pagar esta tasa. Ahora se puede pensar qué bien suena todo esto en la teoría, pero esto no puede funcionar en la práctica. Lo interesante es, y esto va a ser nuestro primer ejemplo hoy por la tarde, que sí hay ejemplos en la historia más reciente y también en la historia más remota donde existía un dinero con una tasa de estas características. Lo introdujeron en tiempos muy dramáticos, con paro en masa. Me refiero al ejemplo de Austria durante la crisis mundial de los años 30 del siglo pasado. No lo introdujeron a nivel nacional, sino primeramente a nivel regional. 1929 hubo el crash bursátil en Nueva York, a continuación la bancarrota de muchos bancos en los Estados Unidos. Esta crisis se expandió y llegó a Europa por razones de las que estábamos hablando la última vez y golpeó fuertemente la economía de Alemania y Austria. Y ya no se sabía cómo salir de esta crisis. Ninguna medida tuvo un efecto paliativo. El paro y la quiebra de las empresas conducían a un déficit en la recaudación de impuestos en la hacienda pública. Los ingresos fiscales del Estado se fueron a pique. Por consiguiente, el sector público, es decir, el Estado, redujo sus gastos. Por lo tanto, colocó menos pedidos para el sector empresarial y artesanal. Fue como una reacción en cadena, con el resultado que la situación se agravó cada vez más. Cuando parecía que ninguna medida ya podía cambiar el rumbo y cuando la crisis se agudizó sin parar en todas partes, hubo un alcalde en Austria, en la ciudad de Wörgl, el alcalde Michael Unterguggenberger, que se había encontrado con los escritos y las ideas de Silvio Gesell y los estudió. Después tuvo que haber pensado, ¿cuándo, si no ahora? Hay que intentar poner en práctica estas ideas. Y si no fuera posible a nivel nacional, con la moneda nacional, el Schilling austríaco, entonces al menos habría que intentarlo a nivel regional. Después de haber convencido a muchos otros ciudadanos de su localidad, el Parlamento de esta ciudad decidió introducir una moneda regional complementaria al Schilling. Como no se podía perder nada, lo quisieron intentar.
Esta moneda debía tener estas características aquí, siguiendo las ideas que Gesell desarrolló, con una tasa por acaparar. Pero en concreto, ¿qué significaba? Lo voy a ilustrar en la pizarra, al menos sus principios básicos. Para simplificar, voy a poner un billete de 100, aunque en realidad fueron billetes más pequeños, de 20, de 10 y de 5, pero es más fácil ahora hacerlo con 100. Aquí existían 6 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una línea en medio. En total habían 12 casillas. Cada casilla representaba un mes, empezando con enero. Esta casilla se refirió a enero y luego a febrero, a marzo, a abril, etc. Las reglas de juego para esta moneda alternativa fueron que sus billetes solamente seguían válidos si se hubiera pegado un tipo de sello sobre el mes vencido. Es decir, aquí, después de haber transcurrido 4 meses, tendrían que estar pegados 4 de estos sellos. Después de 6 meses, 6 sellos, etc. Estos sellos tenían su precio y fueron expendidos en oficinas públicas, por ejemplo, en el ayuntamiento, supongo también en oficinas de correo, al igual que los sellos para cartas. Pero ahora referidos a la moneda alternativa. ¿Qué efecto tuvieron? Si alguien, por ejemplo, hubiera extraído aquí dinero durante 6 meses pensando, voy a esperar con mi dinero hasta que me ofrezcan mejores posibilidades, con mayores rentabilidades, y no voy a invertirlo a plazo fijo con un interés ridículo, entonces solamente fue posible devolver este dinero al circuito si en los campos de los meses vencidos estaban puestos estos sellos. Esto significó que se cargaba la extracción del dinero del circuito con esta tasa. Los ciudadanos de la ciudad de Wörgl entendieron rápidamente este sistema, estas reglas de juego, y el dinero fue metido en circulación esperando conocer el efecto. No se añadió más dinero a la cantidad de dinero ya existente, sino en la misma medida que se expendieron cantidades de esta moneda regional, se retiraron los Schillinge nacional. El efecto fue muy asombroso y fue en síntesis con lo que Gesell dedujo de forma teórica. Es decir, para evitar aquí esta tasa se puso rápidamente este dinero en circulación. Se metió en el circuito. La gente incluso se apresuraba en cuanto se trataba de los impuestos municipales, de pagarlos mejor el mismo día que esperar al día siguiente o algunos días después. Increíble, ¿o cómo lo ven? Esto recuerda un poco al juego de naipes de Schwarzer-Peter, un juego de naipes muy conocido en Alemania. En este juego no se sabe el momento exacto donde terminará y quién tiene al final el naipe de Schwarzer-Peter en la mano. Este jugador habrá perdido. Para que el riesgo no sea demasiado grande, se lo pasará lo más rápidamente posible a otro jugador. Y algo parecido ocurrió aquí. El dinero que la gente recibió lo ha pasado lo más rápidamente posible a otro. De esta forma empezó a circular aquí otra vez el dinero que antes se había quedado estancado. La consecuencia fue que la demanda aumentó, el presupuesto de la localidad permitió poder cumplir de nuevo con algunas tareas públicas, se pudo gastar dinero, se construyó un puente, se sanearon unas calles y suma y sigue.
En Wörgl, digamos, en esta isla regional, empezó en medio de un mundo en que se agravó cada vez más la crisis económica, con la consecuencia de que subió sin parar la cifra del paro en masa. En Wörgl empezó una prosperidad económica regional. La economía empezó a reflorecer. El paro disminuyó en el periodo de un año. Estamos hablando del año 1932. El paro se redujo en este año de un 25%, mientras en los alrededores, en general, la cifra del paro aumentó cada vez más. Esto es un ejemplo impresionante, aunque cierto es, no se realizó a nivel nacional, sino regional, pero al fin y al cabo fue un resultado que llamó la atención, tanto que despertó en esta época también el interés por este fenómeno de Wörgl por parte de otras ciudades y municipios de Austria. Querían informarse y lo que hicieron fue organizar conferencias y simposios que divulgaban la información necesaria de cómo se pueden crear los fundamentos para montar un sistema similar en otras localidades. Y ahora se podría preguntar cómo siguieron, qué pasó después. Lo que pasó fue que el Banco Central de Austria vio amenazado su monopolio de abastecer la economía con dinero. Quizás uno de estos modelos lo hubiera todavía tolerado, quizás hubiera hecho la vista gorda, pero cuando creo fueron más de 150 localidades y municipios que estuvieron a punto de introducir similares sistemas alternativos de monedas regionales, ya no estuvo más dispuesto a aceptarlo. Lo llevó a los tribunales y claro, existió alguna ley que concedió al Banco Central el privilegio de la creación del dinero y del abastecimiento con dinero, igual que como en muchos otros países. ¿Esto hubiera sido una oportunidad? Claro que sí, esto hubiera sido una oportunidad de expandir este modelo del nivel local al nivel nacional. En realidad, esto hubiera tenido que ser la consecuencia. La historia tomó otro rumbo. Queda todavía pendiente para mí profundizar el tema un poco más y saber cómo fue la estructura gubernamental, cuál fue la proporción de participaciones de este Banco Central de Austria en esta época. Si fue un banco público, estatal, o más bien un banco con un reparto mixto de las participaciones, o si fue un banco central privado, es decir, un banco central en manos privadas, con partícipes particulares. Este aspecto del tema todavía no he investigado con todos los detalles, pero es una pregunta muy interesante. Quizás otros ya lo han investigado, a mí me falta esta información. Pero da igual. Lo que, claro, no da igual si fue público o privado, pero lo que de momento aquí importa es el hecho de que lo parasen. Y no lo pararon porque no había funcionado, porque querían proteger a algunos ciudadanos a los que han engañado con historias de dinero falso. Si fuera así, se podría decir que esto es justamente la tarea del Estado, del sistema judicial y del legislador de proteger a los ciudadanos. No, esto no fue la causa, fue demasiado exitoso, tan exitoso que creó escuela, estaba a punto de expandirse de forma considerable. Y la legítima pregunta es, ¿por qué no se había hecho posible que se probase en más sitios? Y si se hubiera demostrado el éxito en otras localidades, dar el siguiente paso y decir, vamos a probarlo en una escala algo más amplia. No hace falta que sea de golpe todo el país, pero se podría hacerlo perfectamente en Tirol o en Kärnten, etc. Es decir, empezar en primer lugar en una autonomía. Pero no pudo ser. Lo interesante es, quizás, que no solamente despertó gran interés en Austria, que no solamente gente desde el país mismo se desplazó a Wörgl para informarse, sino gente vino también desde el extranjero, en parte desde países bastante lejanos. Por ejemplo, el señor Irving Fisher, que es un mundialmente conocido teórico del dinero. Aquellos que han hecho la carrera de económicas le van a asociar con la ecuación de Fisher o con la teoría cuantitativa del dinero.
Es decir, este señor está presente en los libros de curso de estas carreras, pero lo que no está en los libros de curso es el hecho de que Irving Fisher había demostrado gran interés en este, digamos, experimento piloto y mandó uno de sus asistentes a Vögel para que lo viera sobre el terreno. Ambos escribieron, a raíz de esta experiencia, un libro sobre este proyecto de Vögel. Y Irving Fisher, voy a escribir su nombre en la pizarra. Y Irving Fisher promovió luego activamente estas ideas en los Estados Unidos, con el fin de que se crearan y se instalaran similares sistemas monetarios a nivel regional. De hecho, crecieron en algunas partes como champiñones. Aquí estos sellos, en inglés se los llaman stamp, y el dinero que se había creado a base de estos sistemas monetarios alternativos lo llamaron stamp script. Stamp script. Hubo un Stamp Script Movement, hubo todo un movimiento de sistemas monetarios regionales. Lo llamaríamos hoy en día Regiobewegung, movimiento de dinero regional. Muchos de estos sistemas tenían integrado este elemento, la tasa por acaparar, para primero mantener el dinero en circulación, que no se estanque, y además, segundo, conseguir que se quede en la región. Este dinero es válido solamente en una región delimitada. Se podría decir, ¿pero qué es esto? Con este dinero no se puede comprar viajes a países lejanos y no se puede comprar productos que vienen de lejos. Este dinero no está tan líquido. El grado de liquidez es mucho menor, por lo tanto no se puede usar universalmente hoy en día en todos los lugares del mundo, es decir, globalmente. Sí, se puede decir que esto es una desventaja, pero también se puede ver de otra forma y decir que justamente esto es una ventaja, porque así el dinero se queda en la región, por lo tanto contribuye a estimular los circuitos económicos regionales o ayude a sostenerlos donde todavía están funcionando hasta un cierto punto. Esto es justamente un aspecto que hoy en día ha ganado muchísimo en importancia en esta era, como se dice, de la globalización, donde el uso habitual del dinero es mirar o dejar que miren, por ejemplo, por parte de los bancos, de los fondos de inversión, de los hedge funds o demás instituciones que se ofrecen en estos mercados, que miren las posibilidades de hacer que crezca el dinero lo máximo, y da igual dónde, y da igual con qué. Y si es al otro lado del mundo, ¿qué más da? Hay que llevar el dinero ahí. El inversor dice, yo quiero obtener un rendimiento máximo, que me paguen un interés lo más alto posible. Y si en algún lugar del mundo existen circunstancias favorables en este sentido, por los costes de producción menores, por un nivel salarial menor, por el menor nivel de la protección del medio ambiente y más cosas parecidas, entonces el dinero se va ahí. Es decir, el dinero se va ahí donde se ha rascado, llevando a cabo la doctrina neoliberal, todas las membranas que se crearon alrededor de los países o espacios económicos, donde existe el mayor saqueo ambiental y el mayor saqueo social. Así se puede resumir. Y las consecuencias son desastrosas. Esto significa también que el dinero se va, en nuestro contexto, de las regiones, con el efecto que las estructuras económicas dentro de estas regiones ya no tienen ninguna posibilidad de prosperar. En cambio, una moneda regional que esté dotada con esta tasa por acaparar, para que el dinero se mantenga ante todo en circulación y que tenga además como efecto que esta circulación del dinero se quede en la región, un sistema con estas características puede contribuir a estimular los circuitos económicos regionales, a sostenerlos y ayudar a que se desarrollen. Esto tiene una gran importancia, al menos como algo complementario al sistema monetario existente.
Algunos lo ven hoy en día bajo este punto de vista de un complemento. Como en la medicina, donde existe la medicina convencional y luego existe también un gran abanico de tratamientos alternativos. A veces ya se habla de medicina complementaria, por lo tanto, que complementa. Hablando de esta forma, implica que no se quiere cuestionar la medicina oficial, sino el objetivo es complementar. Algunos lo relacionan con el sistema monetario y dicen lo que hace falta son monedas complementarias. Una persona que ha llevado en los últimos años este tema al público es el señor Bernard Lietaer. Así se escribe y se pronuncia Lietaer. Este señor se ha convertido en un cierto sentido, como se dice en alemán, de un Saulus a un Santo Paulos, es decir, ha cambiado radicalmente de opinión. Estaba ejerciendo durante muchos años un alto cargo en el Banco Central de Bélgica y se dice que estaba participando en funciones importantes en el desarrollo concepcional del predecesor del euro, que se llamó el ECU, European Currency Union, Unidad Monetaria Europea. Era una unidad de cuenta entre los bancos centrales nacionales que en esta época todavía existían, el Banco Central Alemán, el Banco Central Francés, etc. Más tarde, él cambió al mundo financiero privado, a uno de los hedge funds más grandes que existen. Movió enormes cantidades de dinero que se había confiado a este hedge fund y conoció todo este negocio especulativo global. Se comenta que perdió luego gran parte de su patrimonio particular en especulaciones. A propósito, igual que el señor Irving Fisher, casi hay que estar agradecido que a veces justamente estos acontecimientos son el motivo de una, digamos, iluminación. Bueno, además, el señor Bernard Lietaer fue preguntado por la catedrática Margaret Kennedy si una vez se había ocupado algo más intensamente con la problemática del sistema del interés y con la problemática del sistema monetario en general. Él respondió: hombre, vaya pregunta que me haces a mí. Estuve en el Banco Central trabajando en el mundo financiero. Y cierto, conocía muy bien este mundo, hasta el más mínimo detalle. Pero la señora Kennedy siguió insistiendo, de la misma manera como lo hizo conmigo hace aproximadamente 20 años. A mí me hizo preguntas similares, aunque nunca estuve trabajando en el Banco Central o en un hedge fund. Era catedrático de economía, pero de alguna manera con la problemática del interés tampoco me había ocupado. Lo mismo ocurrió con el señor Bernard Lietaer. Empezó a indagar, leyó los libros de Silvio Gesell y escritos y revistas que tuvieron algo que ver con estas ideas. Luego estudió la historia del dinero para descubrir, aparte de Virgil, los movimientos en los Estados Unidos. Todo esto está reflejado en su libro. Bueno, ha publicado 2 libros sobre este tema. Un libro se llama en castellano El futuro del dinero, no lo tengo hoy conmigo, y la otra se llama en alemán Mysterium Geld, en castellano sería El misterio del dinero. Además, escribió un libro para niños o jóvenes, para que ellos desde relativamente pequeño empiezan a hacerse preguntas sobre el tema del dinero. Él creó el concepto de moneda complementaria. También habló de yin y yang, que conocemos más bien de la medicina alternativa, de la medicina tradicional china o de la visión del mundo del taoísmo. Yin y yang, fuerzas aparentemente opuestas que al mismo tiempo forman una unidad. Nosotros, los occidentales, vivimos más bien en oposiciones. Para el pensamiento oriental no son oposiciones, sino es la unidad de los opuestos. Según esta idea, todo posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo, intentando resumir así toda esta filosofía en pocas palabras. Este punto de vista de yin y yang
Lyotard lo ha transferido a sistemas monetarios. El sistema monetario existente con el interés sería un sistema que ejerce una presión sobre los deudores y que la sienten por el endeudamiento y por la amenaza de que puedan perder la propiedad. Esto sería más bien el principio de Yang. Esta tendencia, esta forma de funcionar con presión, sería más bien patriarcal. En cambio, habría otros principios también en el campo del dinero que piden y apoyan formas más bien cooperativas, abiertas, más fáciles de abarcar y suma y sigue. Bernard Lyotard ha desarrollado este concepto de yin y yang muy extensamente y lo ha aplicado a diferentes monedas. Llega a la conclusión que estas monedas alternativas regionales tendrían más bien el carácter de yin y que tendrían su razón de ser como complemento útil e importante para las monedas yang, que trabajan con esta presión, con la competitividad y el interés, etc. Yo tengo respecto a este planteamiento mis dudas. De todas formas, si se mira bajo el punto de vista cómo estas ideas se pueden abrir camino de la manera más exitosa, entonces puede ser que esta forma sea la adecuada. Mejor no provocar el otro bando para que no lo prohíban ya en la fase inicial o antes de haber traído todos sus frutos, como había pasado con el proyecto de Vogel. Bajo este punto de vista se podría decir, vale, bien, pero para mí la problemática del sistema de interés, que fue entre otros el tema en las dos conferencias anteriores, esta problemática no se neutraliza o se pierde por el hecho de que se introduzca de forma complementaria al lado de la otra moneda una, o si uno quiere, una cierta cantidad de monedas regionales. Yo pienso que el sistema monetario en general, por lo tanto, hoy en día en nuestro espacio geográfico el euro y en los Estados Unidos el dólar, etc., necesita algo como esto, porque no se va a reducir la problemática del interés poniendo monedas regionales aquí y allá al lado de la otra moneda, aunque no quiero cuestionar en absoluto la importancia de estas monedas regionales. Para compararlo con otro asunto, el movimiento contra las centrales nucleares también hubiera podido limitarse, o los diferentes movimientos en general que se ocupan de tecnologías alternativas, diciendo que una central nuclear es una tecnología yang, y lo que habría que hacer es construir de forma complementaria algunos aerogeneradores y algunos colectores solares usando además algo de biogás, etc. Con todo esto, no se puede prevenir de ninguna manera el riesgo ni pretender que desaparezca el peligro inherente de la tecnología nuclear. Lo que se refiere al movimiento antinuclear, no cedió a sus reivindicaciones y ha conseguido, al menos en Alemania, que se decidiera por el momento abandonar este tipo de producción energética, pero a ver si realmente se va a llevar a cabo, porque esta decisión ya se pone de nuevo seriamente en duda. Lo que se está oyendo últimamente es que la tecnología nuclear y las centrales nucleares y la electricidad generada por esta tecnología de repente son favorables para el clima. Ya no se sabe si llorar, reírse o qué hacer. Pero esto sería otro tema. Pero para seguir con esta comparación, referido al sistema monetario, se debería fomentar las monedas regionales. Se han creado nuevas iniciativas de este tipo, también en Alemania, Austria y Suiza, también en otras partes del mundo. Se puede hablar ya de un verdadero movimiento. Por ejemplo, en Alemania del Sur, la moneda a la que se ha dado el nombre de Chiemgau para la región del Chiemgau, y en Múnich, el Münchner Regio, y en Bremen, el Roland, luego el Vollmettaler y muchas más. No tengo siempre la última información de las tendencias más recientes. Hace algún tiempo eran más o menos 25 o 30 de estas monedas regionales, inspirados en menor o mayor grado en el proyecto modélico de Vogel.
Por supuesto, este movimiento se puede expandir más. Naturalmente, cuanto más el sistema monetario existente o incluso el sistema monetario y financiero internacional cae con tanta gravedad en la crisis y todavía no sabemos a dónde nos llevará todo esto, más importante es que no nos quedamos completamente desamparados y meramente a merced de los acontecimientos y de lo que esto supone posiblemente de sufrimientos para la sociedad, sino para compararlo con el hundimiento del Titanic, construir a tiempo suficientes botes salvavidas y probarlos. ¿Cómo meter en el agua un bote salvavidas? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se cambia? Esto es, en todo caso, más sensato que quedarse hasta el último minuto en el Titanic que está hundiéndose y organizar una fiesta detrás de la otra y luego, al final, ahogarse. Habría que hacerlo, ya solo por esta razón, en una situación de alerta roja, donde hoy en día ya se perfilan los malos augurios, pero todo esto puede ir a peor. Por eso es tan importante empezar y ganar experiencia en un marco más pequeño. No quedarse solamente con la teoría, sino ponerlo en práctica, para que esto es posible hacerlo de otra forma. Entonces, posiblemente se derrumbarán las grandes estructuras. Esto es algo que conocí de otros procesos, de los procesos vivos. Algunos conocen quizás mi trabajo sobre la energía vital y sobre las investigaciones de la energía vital de Wilhelm Reich. A un organismo que se ha convertido en algo demasiado rígido y móvil. A este organismo vivo se le deshace en ocasiones su tejido celular y en su lugar se forman partículas minúsculas. Este hecho no se ha comentado mucho en la medicina oficial ni en el público, pero está comprobado. Es una base de trabajo sólido. Y de estas partículas minúsculas, es decir, de esta descomposición de estructuras grandes, se forma y se concentra nueva energía vital, y la vida se organiza nuevamente, esta vez a un nivel descentralizado. Este fenómeno, me parece, se puede aplicar a los organismos sociales. También, bajo este punto de vista, crece enormemente el rol y la importancia que pueden desempeñar estos modelos más pequeños y descentralizados, los modelos locales y regionales, los sistemas monetarios alternativos, en general, estos circuitos regionales de dinero. Y su importancia aumenta todavía más cuanto menos se puede confiar en la capacidad del buen funcionamiento de las grandes estructuras. En este sentido, hemos ya entrado en una fase bastante crítica. Quiero mencionar otro nombre de la época de los años 30 del siglo pasado, el primer ministro de Francia, Édouard Daladier. Se escribe así, Daladier. De él escuché un discurso que había hecho en el Parlamento francés, lo escuché en la radio alemana, doblada al alemán, y Daladier habló de forma entusiasta y comprometida del modelo de Bruegel y del buen resultado que había dado. Él era un ferviente partidario de instalar también en Francia similares monedas alternativas regionales. De hecho, se crearon algunas monedas de este tipo, pero de forma bastante limitada. Tampoco en este país se expandió a una escala algo mayor. No estoy informado de todos los detalles de lo que fue el factor decisivo que frenaron estas iniciativas. Pero en los Estados Unidos, como lo describe Bernard Lietaer, en los Estados Unidos, el señor Irving Fisher llegó a tener acceso a los niveles más altos de la política en este país. Estuvo en contacto con el ministro de Finanzas en aquella época e incluso con el presidente Roosevelt. Él estaba a favor de que estos sistemas monetarios regionales, con este aseguramiento circulatorio, tengan en los Estados Unidos la posibilidad de prosperar.
No solamente habría que tolerarlos, sino el Estado tendría que apoyar y promoverles activamente. Esta idea no es nada extraña si se mira a todo lo que el Estado está ayudando últimamente diciendo que no hay alternativa, hay que hacerlo y punto. Por ejemplo, crear fondos de rescate y otras medidas similares para salvar a los bancos. Entonces, si están sacando tantos recursos para este fin, ¿por qué no poner a disposición algún dinero o apartar solo una mínima parte de estas enormes sumas para ayudar a estos sistemas monetarios regionales con, por ejemplo, ayudas financieras directas o, ¿por qué no?, facilidades fiscales, etcétera? Esto es al mismo tiempo un llamamiento a los responsables de hoy en día en la política, a nivel de municipios, a nivel de autonomía o a nivel nacional, de crear para esto las bases en Alemania y por supuesto también en otros países, para que tengan estos sistemas monetarios alternativos la posibilidad de persistir. Hay que tomar medidas contrarias a la política de antes cuando las prohibieron. La reivindicación mínima es que se les tolere y les deje existir libremente. Mejor todavía sería que se les apoye y promueva activamente. Y cuanto más la crisis se agrave y como consecuencia el sufrimiento crece, más urgentes y necesarias serán estas políticas. Ojalá que cada vez más políticos reconozcan el mal funcionamiento del sistema monetario existente y apoyen a estas alternativas. Decidimos que no haya interrupciones. Las preguntas, por favor, después de la conferencia. Esto aquí, del que estábamos hablando, ocurrió hace algunas décadas, pero las cosas se están moviendo en nuestro tiempo otra vez. Para los que se interesan por este tema, existen ya bastantes publicaciones, también de Bernard Lietaer y Margaret Kennedy, sobre monedas regionales. Además, en Internet, una de las muchas páginas web es regiogeld.de. Hay que meter algunas palabras claves en el buscador y ya salen un montón de links. Hoy en día ya no hay escasez de fuentes para conseguir unas informaciones que tratan este asunto. Yo mismo, sin saberlo, fui el iniciador o la persona que dio las ideas necesarias para que se hubiera podido crear una moneda regional, la moneda ovalenda, que se creó en el pueblo de Wolfratshausen. A propósito, el presidente del Land de Baviera, el señor Edmund Stoiber, no tiene nada que ver con esto, aunque tenga ahí su domicilio. No, fue un antiguo estudiante de la Universidad Técnica de Berlín que después de décadas se reencontró conmigo en algún lugar en Múnich donde yo había dado una conferencia sobre este tema. Él me invitó a Wolfratshausen, donde había un pequeño círculo de personas interesadas y comprometidas, y de esta reunión surgió aquella moneda regional sin que yo me hubiera involucrado de alguna forma más. Di solamente la idea que estas personas habían recogido y luego puesto en práctica. Todo esto se convirtió más tarde en la moneda regional de Múnich, el Münchner Regio. Por lo tanto, a veces la semilla trae buenos frutos donde uno no tiene la más mínima sospecha que pudiese ocurrir. Como ya saben, yo tengo un apellido bastante marcado, Senf, en castellano mostaza, con el que durante muchos años no podía hacerme muchos amigos, pero entre tanto sí, es posible, porque si lo miro desde el punto de vista de una semilla de mostaza, y no es así que hay en la Biblia una parábola de San Mateo sobre la semilla de mostaza. Jesús dice en la parábola que cuando esta semilla se siembra, a veces cae en tierra fértil y a veces no, pero donde cae en tierra fértil la semilla trae frutos. Por supuesto, puede tardar algún tiempo, no hay que ponerse impaciente y exigir que la solución perfecta hubiera sido implantada en el mejor de los casos, incluso ayer. Todo necesita su tiempo. Hace falta paciencia, pero también, digamos, una cierta constancia y un seguimiento activo y perseverante de determinados temas hasta que salgan finalmente los frutos. Esta esperanza nunca me ha abandonado, y lo que está pasando en estas semanas en realidad solo me confirma que lo que he hecho de no haber tirado hace tiempo ya la toalla fue lo correcto. Ya no vamos a seguir hablando de esta alternativa.
Les quiero hablar hasta la pausa de cuánto tiempo tenemos todavía. Más de un cuarto de hora, 20 minutos. Hay que mirar también lo que queda de la cinta de vídeo. Esto es lo que manda. Es ahora el patrón supremo, no un euro o un dólar, no una cinta de vídeo. Quiero hasta la pausa hablar de un ejemplo histórico, es decir, hablar de una época hace ya algunos siglos y de algo que también para mí fue desconocido durante muchos años. Tiene que ver con el así llamado blühende Hochmittelalter, en castellano sería la Edad Media próspera y floreciente, entre aproximadamente los años 1150 hasta 1350. Algunos hablan también de un periodo de 300 años, por lo tanto se podría empezar de contar 50 años antes y 50 años después de este periodo, pero nosotros quedamos entre 1150 hasta 1350, aquí en Europa Central. En esta época ocurrieron cosas asombrosas, mirando solamente los monumentos culturales que todavía hoy existen. Por ejemplo, las catedrales góticas, muchas ciudades medievales que nos llena de admiración en cuanto están rehabilitadas y bien conservadas. Considerando solamente el arte de la construcción, tiene que haber existido una cierta riqueza. Ahora se puede decir, bueno, las iglesias, las catedrales, esto fue la riqueza de la iglesia que tenía que haber saqueado y explotado a la población para conseguir los recursos necesarios para su construcción. Pero lo sorprendente es que las investigaciones sobre este tiempo nos indican que la población más humilde asombrosamente tenía un nivel material de vida bastante alto. Fue realmente diferente que en otras épocas y tipos de sociedades donde a menudo se construyeron grandes monumentos a costa de una población esclavizada, donde, para decirlo así, esta gente dejaba su piel para crear algo similar. Parece que en esta época de la Edad Media próspera y floreciente no ocurrió lo mismo. Era muy diferente. Alcanzaron un nivel de vida que a uno le deja pasmado. Por ejemplo, en lo que se refiere al horario de trabajo, un tercio de los días del año fueron días de fiesta. Se dice que las horas de trabajo al día no superaron las 6 hasta 8 horas. No está nada mal, comparado con hoy, vuelve a ser casi una situación de ensueño. Luego la comida de la gente más humilde. Parece que era muy normal que tenían 3 abundantes comidas al día y suma y sigue. Fue además un tiempo donde se desarrolló mucho la sensualidad. Por ejemplo, qué colores tenía la ropa de la gente. A veces lo podemos admirar todavía hoy en día en los mercados medievales cuando los están reconstruyendo. No había nada gris, sino realmente la expresión de un disfrute de los sentidos. También en otros aspectos existió una sensualidad bastante desenvuelta. Existió una así llamada cultura de casa de paños. Supera nuestra capacidad de imaginación pensar cómo en esta época se festejaba la sensualidad. Juntaban la música, el baile, los poemas, el teatro, y todo esto se llamaba academia, que eran lugares donde realmente se celebraba la sensualidad. Ahora, se podría decir que estos son unos síntomas de una sociedad decadente. Si las cosas se hacen de esta manera, todo tiene que ir hacia abajo. Ya no se podrían crear unas obras culturales significativas. Pero el caso es que fue justamente lo contrario. Tiene que haber existido una motivación completamente diferente, también una motivación para el trabajo. Si no, no hubieran conseguido crear estos monumentos enormes. ¿Cuál entonces era su origen? Siempre suponiendo que hay un interés que quiere tomarse cuenta que esto una vez había existido en nuestra historia. La pregunta es cuáles eran las condiciones o circunstancias decisivas.
Algunos lo relacionan con un clima muy favorable que tuvo como consecuencia que la agricultura produjo unos excedentes, a la nobleza se les garantizaba su buena vida, etc. Dar solamente esta explicación no me parece del todo convincente. Aquellos que critican el sistema de interés ponen en relieve que en esta época el interés en los sistemas monetarios, y existían al mismo tiempo varios sistemas monetarios regionales paralelamente, que el interés no habría jugado un papel importante. Mirándolo bajo este punto de vista, el tema empieza a ser realmente interesante. Hubo un dinero con el que no merecía la pena en absoluto y con el que tampoco a nadie se le ocurría acaparar. Esta época fue, desde el punto de vista de los numismáticos, es decir, de las personas que se dedican a estudiar y coleccionar monedas y papel moneda, esta época fue muy miserable. Las monedas de este tipo no tienen nada especial. Estaban compuestas solamente de chapa fina. Además, los bordes eran irregulares porque en algunas partes se rompían bastante fácilmente. La acuñación era ligera y solamente por un lado. El relieve de la cara de la moneda dejaba en la cruz una abolladura. Por lo tanto, no era una moneda sólida por los dos lados. Se podría decir que, vaya, qué cultura de moneda tenían en esta época. Así fue la opinión durante mucho tiempo. Y lo interesante es que la gente que se basa en sus argumentos en las ideas de Silvio Gesell, aunque Gesell mismo ya se había dado cuenta, estas personas se han preguntado qué efecto tenía el dinero para la economía en su conjunto, si no merecía la pena en absoluto acapararlo. Ya su aspecto no era nada atractivo, no parecía representar ninguna riqueza. Pero, ¿qué efecto tenía para la economía general? En este caso, en las respectivas regiones, que se traspasó el dinero lo más rápido posible. A ninguna persona se le ocurrió acapararlo. Este dinero tenía otra característica, pero esto lo voy a exponer detalladamente después de la pausa para evitar que la grabación de vídeo interrumpa justamente en el momento más interesante. Este dinero tenía algo incorporado que en su resultado equivalía al aseguramiento circulatorio. La institución con derecho de acuñación que metió este dinero, estas monedas en circulación, las había retirado en determinados momentos y por diferentes motivos. Fue como una campaña de retirada. Lo conocemos también hoy en día. Ocurre a veces con los coches. Cuando se ha construido una pieza defectuosa, piden los coches para que vuelvan a los talleres. Aquí se pidió la devolución del dinero por parte del emisor de las monedas. Estos eran las instituciones autorizadas de acuñar las monedas y sus respectivos despachos de entrega y emisión. Después, estas monedas fueron fundidas y luego nuevamente acuñadas, por ejemplo, con un nuevo retrato. Lo importante fue que al final del proceso las monedas tuvieron otro aspecto. Finalmente se las introdujo otra vez en circulación. A partir de esta fecha límite, ya no estaba más en vigor la antigua moneda. Si se hubiera acaparado este dinero más allá de la fecha límite, durante años o incluso décadas, sin darse cuenta que entre tanto el dinero ya no era válido, entonces lo hubiera perdido. Otra característica clave en este sistema monetario fue que no se conocía de antemano la fecha de la retirada o el plazo que se dio para la devolución, sino fue una medida sorpresa. Podía ocurrir cualquier día. Esto es algo parecido como en el juego de naipes del Schwarzer Peter, que es muy conocido en Alemania. En cualquier momento puede terminar la partida, entonces alguien se queda con el naipe del Schwarzer Peter y aquí se queda uno con las monedas acaparadas, estas monedas tan quebradizas. Por eso se llamaba dinero Bracteaten. Bracteaten
monedas finas de metal que podrían romperse. Si uno quería evitar quedarse al final con el naipe del Schwarzer Peter en la mano, se pasaba rápidamente al otro. Esto tuvo la consecuencia que el dinero siguió fluyendo constantemente. Todo esto no fue el resultado de una política monetaria premeditada, planeada, consciente, basándose en una teoría, sino fue algo que acompañaba, que complementaba este sistema monetario y sin querer tuvo el efecto de que este dinero no paraba de fluir. Y si el dinero sigue fluyendo, no hace falta que exista el interés para atraer aquí el dinero con el fin de que entre en circulación. Por esta razón, el interés en esta época no jugaba ningún papel importante. Si no hace falta que exista el interés, no se formaría todo esto aquí, las tendencias de crisis que provoca la íntima relación entre el dinero y el interés. Esto lo he explicado en las dos anteriores conferencias con más detalle. Provoca las crisis de la economía, hoy en día la crisis del medio ambiente, de la sociedad, del Estado o del presupuesto del Estado y de la deuda del tercer mundo. Ahí hay conexiones, pero las crisis no tienen su origen en el dinero como tal. Está representado aquí más bien de forma positiva, como un sol, sino en la íntima relación entre el dinero y el interés. Esto es su origen. Y esta estrecha relación está ocultada o encubierta hasta hoy con una nube de niebla. Yo lo llamo el tabú del interés. Si no existiera el interés, entonces tampoco existirían estas tendencias de crisis y no se agravarían. Mientras dentro de este sistema se agravaría de tal manera como lo he expuesto en las últimas conferencias. Esto es, a través del interés compuesto crecen los patrimonios de esta forma. Y esto solamente es posible si la deuda, el endeudamiento, como en un espejo, crece en algún lugar dentro del sistema en su conjunto de igual manera, es decir, exponencial. Esto conlleva que también la carga del interés crece exponencial. Pero resulta que a la larga los deudores no la pueden pagar. El sistema de interés tiene incorporada la tendencia que a lo largo de algunas décadas cada vez más deudores tienen que quebrar. Estos son las empresas privadas o los hogares particulares o el Estado, los presupuestos nacionales y todo esto también en el extranjero. Por ejemplo, hoy en día el tercer mundo. Esto forma parte del sistema del interés, esta dinámica. Esto conduce a una situación donde los patrimonios y las deudas que se han separado una de la otra de manera cada vez más acelerada tienen que devaluarse, como sea, de una forma o de otra. Esto lo he representado así. El sistema de interés provoca a lo largo de algunas décadas, no es una constante natural, no se puede decir exactamente después de 50 años, pero después de este periodo de tiempo, el sistema de interés provoca unas devaluaciones de patrimonios y deudas, donde sea que tengan lugar, o digamos, donde sea que se descarguen, en las bolsas, en una hiperinflación, en una bancarrota del Estado y otros tipos de devaluaciones posibles. Entonces se intentará quizás retrasar la deuda. Esto es posible a través de las guerras. En una guerra el Estado de repente se tendría que endeudar de golpe aún mucho más. Después se tendrá al menos el motivo para la reconstrucción. En el fondo, todo esto es la locura total. Si hay algo de verdad en esta argumentación, entonces se entiende mejor
relacionándolo con el sistema de interés, que después de un tiempo de auge coyuntural y de prosperidad, como en Alemania con el así llamado milagro económico en los años 50 y 60, después de una fase así, las crisis se agudizarán cada vez más, no solamente en algunos países en concreto o aislados, sino como lo vivimos ahora, por todo el planeta, donde el sistema se ha universalizado cada vez más. En cambio, sin el interés, no hacía falta que ocurra esto. No habrán estas tendencias. Por lo tanto, solamente entonces sería posible que existan periodos de larga duración de prosperidad económica y luego también de un florecimiento cultural. Desde el punto de vista teórico, esto es al menos plausible y corresponde a las experiencias históricas en esta Edad Media próspera y floreciente. Cuando este sistema monetario fue sustituido y se volvió a las monedas sólidas de oro y plata, creció también la atracción de acapararlas y soltarlas solamente por un interés suficientemente atractivo. A partir de este momento ya empezaron de nuevo las crisis económicas. De esta manera explican algunos de los que critican el sistema monetario y el sistema del interés el hecho de que cayera desde las cimas florecientes de una Edad Media próspera hacia unos tiempos oscuros, que se tilda en general con el nombre de la Edad Media Oscura. Pero este término no es correcto en absoluto. Se debería decir mejor el comienzo oscuro de la Edad Moderna, el comienzo oscuro de la Edad Moderna, con miseria, pobreza, con crisis económicas, con hambre. Esto es el cultivo donde se expanden mucho más rápido las enfermedades, porque la gente ya está debilitada y no tiene tantas defensas. Solo hace falta un germen patógeno rodando. En este caso fue la peste, que viniendo de Siberia, posiblemente también entró a Europa por razones climáticas, porque bajaron considerablemente las temperaturas. Murieron de esta enfermedad una cantidad enorme de personas, en algunas partes hasta un 30%, en Inglaterra incluso un 60% de la población. Aquellos críticos del sistema del interés ven una relación en todo esto por el hecho de que el dinero que fluía fue sustituido por un dinero que de nuevo se acaparaba y que por ello estaba también combinado con el interés. Sería tan importante investigar más en profundidad esta época histórica y mirar lo que se puede aprender de ello para hoy y para el futuro. Quizás ahora es el momento de hacer una pausa. Producto nacional. Si este ahorro aquí asciende a la misma cantidad que la demanda de los bienes de capital, entonces existiría aquí un equilibrio. Se habla de un equilibrio macroeconómico, es decir, sería al menos un equilibrio respecto a la suma de las cantidades de cada lado entre el Producto Nacional ofertado y la demanda del mismo. El interés parecía tener el efecto de restablecer por sí solo una y otra vez el equilibrio, con la condición de que se deja actuar por sí solo a este mercado de créditos y a sus partícipes, es decir, aquí a aquellas personas con unos ingresos, o mejor dicho, a los inversores de capitales, aquí a los bancos comerciales, aquí a las empresas privadas. Entonces todo se regularía por sí solo para el bien de todos. Puse en la pizarra un dibujo que en estos contextos se usa normalmente. Aquí el euro, aquí el nivel del interés, sin que se diferencia entre el interés de ahorro y el interés de crédito. Y cuando sube el interés, bajaría la demanda de créditos de bienes de capital y otros tipos de créditos. Voy a dibujar aquí la demanda y la oferta subiría por el mayor ahorro. Podría ocurrir por momentos desequilibrios. Lo estoy explicando ahora con muy pocas palabras porque no quiero deducir todo otra vez paso a paso, pero aquí
simbolizado con la palabra Bank. Y estos bancos podrían transmitir este dinero en forma de créditos a aquellos partícipes de la economía que tienen una necesidad crediticia. Por ejemplo, las empresas, porque no pueden financiar inversiones a largo plazo con sus propios medios. Por lo tanto, para esto hacen falta créditos. Pero también hogares particulares que, por ejemplo, quieren construir su propia casa. Ellos tampoco, en muchos casos, pueden realizarlo con sus propios ahorros. Por lo tanto, para estos tipos de inversiones también hacen falta créditos a largo plazo. Y el Estado, del que nos hemos ocupado en la última conferencia con más detalle, necesita de vez en cuando créditos. Ante todo, debería coger créditos a largo plazo para invertir en infraestructuras de todo tipo, etc. Y vimos más detalladamente lo que ocurre si se traspasan aquí los créditos a empresas que financian con este dinero sus inversiones, por ejemplo, comprando bienes de capital, es decir, maquinaria, naves industriales o todo lo que forma parte de este tipo de instalaciones. Otra vez voy a poner aquí la letra C para el consumo. Aquí esto es la demanda del consumo. Aquí esto es la demanda de bienes de capital. Y esto sería el emprender la tarea de exponer el tema central de hoy por la tarde. ¿Qué conclusiones se deberían sacar de la crisis financiera mundial? Y ante todo, ¿cuáles podrían ser las alternativas del sistema monetario existente? ¿Cuáles podrían ser las medidas necesarias para que todo tome otro rumbo? Y si la crisis y sus crecientes sufrimientos en el mundo entero está íntimamente relacionado con el sistema monetario y su estructura básica, que es la dinámica del interés y del interés compuesto, vale la pena preguntarse si habría existido en la historia algo diferente y, si fuera así, cuáles fueran los mecanismos de su funcionamiento y por qué han funcionado de esta manera y dar explicaciones al respecto. ¿No hubo en la historia más reciente ejemplos de sistemas monetarios alternativos? ¿Y cómo es la situación en la actualidad? Además, hay que preguntarse qué medidas se podrían o se deberían tomar para que en el futuro este tipo de crisis que vivimos no se repitan. O al menos para que esta crisis actual se atenúe y no se agrave todavía más. Todo esto será el tema central hoy por la tarde. Voy a poner otra vez en la pizarra un dibujo de un círculo de la economía general. Puse aquí un bloque. Las dos primeras conferencias llevaron como título Las raíces profundas de la crisis financiera mundial. En Internet dimos a la segunda parte también este título, además de un subtítulo que fue El Estado preso en la trampa de la deuda. La pregunta fue, ¿cómo es posible que casi todos los estados caen en la trampa de la deuda? ¿Y por qué esto es así? Y el segundo tema central fue titulado El secreto de la banca, la creación del dinero. En la primera conferencia ya expuse algunos puntos claves sobre el tema, pero como una tercera parte de los presentes hoy por la tarde ni estuvieron en las dos primeras conferencias ni las han visto en Internet, voy a hacer un breve resumen de lo ya expuesto y poner en la pizarra algunos dibujos para una mejor comprensión. Por supuesto, estos dibujos no pueden sustituir todas estas explicaciones más detalladas que di anteriormente. Esta pequeña repetición puede ser también válida para aquellos que están un poco más familiarizados con el tema. A ellos les puede servir para refrescar las ideas expuestas. A continuación, voy a Producto Nacional, es decir, lo que se produce en un año de mercancías y servicios valorado y sumado en precios.
Puse también lo que se crea paralelamente, la renta nacional. Dibujé aquí una línea de conexión porque las dos partes están interconectadas. Un lado no puede existir sin el otro, hacen, digamos, pareja. Esto está en forma de mercancías reales y servicios, esto está en forma de dinero y este dinero, estos ingresos pueden ser la fuente de la demanda, una demanda del Producto Nacional. En las economías más desarrolladas, no todos los ingresos se gastan, se usan para bienes de consumo. Lo ilustré así, que esta parte se traslade a este lado que representa ahora la demanda de esta oferta del Producto Nacional. Se queda esta parte que en la economía se llama el ahorro y la pregunta es si aquí esto necesariamente tiene que provocar una caída de la demanda o si este hueco puede ser repuesto. El punto de vista durante mucho tiempo de las ciencias económicas fue que el interés, que sería el interés de ahorro o el interés de crédito, atrae este dinero ahorrado para ser depositado en los bancos comerciales.